El ejemplo 7 nos plantea la siguiente situación. Hay una fuerza horizontal F, se le aplica a la masa de 4 kilogramos y por esa situación lo va a mover a ese bloque a una razón de 1 metro por segundo cuadrado. Esa sería la aceleración. El movimiento sería hacia la izquierda y por el hecho de estar unido a esta cuerda y que pasa por la polea y luego esa cuerda conecta con esta masa de 5 kilogramos, esta masa por consiguiente va a subir a la misma aceleración a la que se mueve el bloque de 4 kilogramos. Hay que suponer que el coeficiente de fricción cinético es 0.5 en ambas superficies. Quiere decir que en la superficie horizontal y tanto en el plano inclinado aparece la fuerza de fricción con este coeficiente. Dado que el bloque de 5 kilogramos, ya lo dijimos, se mueve hacia arriba, nos piden encontrar el valor de la fuerza externa que se está aplicando y la tensión en la cuerda que une a los dos bloques. Para ello tenemos que analizarlos de manera separada. Vamos a comenzar con el bloque de 5 kilogramos, al cual le vamos a llamar masa 1, que está sobre el plano inclinado. Y lo tenemos acá. El plano inclinado, la masa, sería la masa 1, el ángulo de 53, y pues ya vimos que se va a mover hacia arriba con aceleración. Primero trazamos los ejes X, que siempre, así como hicimos en otro ejemplo, va paralelo al eje, al plano inclinado, el eje X, que tenemos acá, y perpendicular a la superficie, el eje Y. Hecho esto, vemos las fuerzas presentes en esa masa. La primera, pues la que la está jalando para que suba, la tensión de la cuerda. Tenemos siempre el peso que va hacia abajo, sería M1G, pero el peso tiene que trabajar con sus proyecciones, una proyección sobre el eje X. Recordemos, el ángulo del plano inclinado se transfiere acá con respecto al eje Y. Entonces, la componente en el eje X del peso va a ser M1G seno de 53. Y proyectamos sobre el eje Y esta componente y ese sería M1G coseno de 53. Estas son las componentes del peso. ¿Qué otras fuerzas tenemos acá? Como siempre, la normal. Vamos a llamar normal 1 porque es la masa 1. Por el hecho de estar en contacto con una superficie. Y nos hace falta la fuerza de fricción, que es una fuerza de fricción cinética. Siempre en contra del movimiento. El objeto va a subir hacia arriba del plano inclinado, la fuerza de fricción va hacia abajo, en contra. Hecho esto, vamos a hacer como siempre primero la sumatoria de fuerzas en Y para encontrar la normal. La sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. ¿Por qué? Porque el objeto no se está moviendo en el eje Y, solo se mueve sobre el eje X. Entonces, como en Y no se mueve, suma de fuerzas en Y igual a 0. ¿Positivas hacia dónde? Las que vayan en esta dirección. Esta dirección que nos indica acá, un ángulo de 37. ¿Por qué 37? Porque aquí lo estoy midiendo con respecto al eje X. El que tengo acá es con respecto al eje Y. Entonces, para hallar este ángulo se resta 90 menos 53 y es este de 37. En esa dirección son positivas las fuerzas. ¿Quién va en esa dirección? Pues la normal. ¿Quién va en contra? La componente del peso. Entonces, nuestra ecuación es normal 1 menos la componente del peso M1G coseno de 53. Y eso es igual a 0. Al hacer el despeje, la normal es igual a esa componente del peso. Sustituimos lo que conocemos, la masa 1, 5 kilogramos, la gravedad 9.8 metros por segundo cuadrado y el coseno de 53. Al hacer esta operación, el resultado es 29.5 newton. Esa es la normal en el plano inclinado. ¿Para qué queremos la normal? Pues para hallar la fuerza de fricción cinética, que es igual al coeficiente de fricción cinético por el valor de la normal. Y el problema nos decía, el coeficiente es 0.5, la normal 29.5 y el resultado es 14.75 newton. Esa es la fuerza de fricción cinética en el plano inclinado. Hecho esto, hacemos sumatoria de fuerzas en X. Ahora ya no es igual a 0. ¿Por qué? Porque el objeto en X se está moviendo acelerado. Entonces la suma de fuerzas en X es igual al producto de la masa 1 por la aceleración. Positivos
las fuerzas que vayan en esta dirección, con un ángulo de 53, que es el que tiene acá el eje X, y como la aceleración va hacia arriba, toda fuerza que vaya hacia arriba con este ángulo es positiva. ¿Qué fuerzas tenemos en el eje X? La tensión, la componente del peso y la fuerza de fricción. La positiva va a ser la tensión, la componente del peso y la fricción negativas. Entonces, así ponemos nuestra ecuación: tensión menos fuerza de fricción cinética menos la componente del peso, M1 es seno de 53, y eso es igual al producto de la masa por la aceleración. Buscamos la tensión, hacemos el despeje, estas dos que están negativas van a pasar al otro extremo positivo. De esta manera, la tensión va a ser igual a masa 1 por aceleración más fuerza de fricción cinética más la componente del peso. Sustituimos todo lo que conocemos. La masa 1 es 5 kilogramos. La aceleración ya nos la daba el problema, 1 metro por segundo cuadrado. La fuerza de fricción ya la encontramos, 14.75 newton. Y acá la masa, la aceleración de la gravedad, seno de 53. Hacemos las operaciones por separados. El resultado de esto es 5 newton, este es 14.75. Y el resultado de 5 por 9,8 por el seno de 53, 39.1 newton. Sumamos esas tres y encontramos la tensión de la cuerda, que es 58.85 newton. Vamos a utilizar este resultado para encontrar la fuerza externa. Pero para hallar la fuerza externa necesitamos analizar la masa 2, que es la de 4 kilogramos. Aquí tenemos el esquema. Ya sabemos que se va a mover acelerado hacia la izquierda y vemos las fuerzas que aparecen. Pues la fuerza externa que nos decía el problema, F, y por consiguiente la tensión, que es la cuerda que aparece ahí, el peso, masa 2 por gravedad, la normal 2, porque siempre está en contacto con una superficie, y nos falta la fuerza de fricción cinética, que siempre va en contra del movimiento. Acá el movimiento es hacia la izquierda, la fuerza de fricción hacia la derecha. Tenemos que hallar primero la normal. Hacemos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, porque el objeto, ¿por qué es igual a 0? Porque el objeto no se está moviendo sobre el eje Y. Vamos a decir que son positivas las que van hacia arriba. Solo hay dos fuerzas en Y, la normal y el peso. La normal es positiva, el peso negativo. Y lo ponemos así. Normal 2 menos el peso M2G igual a 0. Hacemos el despeje y la normal es igual al peso. Sustituimos la masa de 4 kilogramos por la gravedad. El resultado es que la normal es 39.2 newton. Dicho esto, podemos hallar la fuerza de fricción cinética en el plano horizontal, y es igual al coeficiente de fricción por la normal. Otra vez, el mismo coeficiente, 0.5, y la normal que hemos encontrado, 39.2. Entonces la fuerza de fricción cinética es 19.6 newton. Encontrada la fuerza de fricción, vamos a hacer ahora sumatoria de fuerzas en X. Pero en X el objeto se está moviendo acelerado. Entonces la suma de fuerzas en X es igual a la masa del objeto por la aceleración. ¿Positivos hacia dónde? Las que vayan en dirección de la aceleración. Aquí la aceleración es hacia la izquierda. Entonces toda fuerza que vaya a la izquierda es positiva. ¿Quién sería la positiva? Sería F. Y tensión y fuerza de fricción negativas, van en contra. Entonces escribimos la ecuación F menos T menos F de Fk igual a masa 2 por aceleración. Lo que andamos buscando es la fuerza, hacemos el despeje. La fuerza va a ser igual a masa 2 por aceleración más la tensión más la fuerza de fricción cinética. Ya conocemos todo eso, sustituimos la masa 2, 4. La aceleración ya nos la daba el problema, 1 metro por segundo cuadrado. La tensión que encontramos en el literal anterior, 58.85 newton. Y la fuerza de fricción cinética, que es esta de acá, 19.6. Hacemos el producto acá, sería 4 newton más estos dos valores ya conocidos. Y el resultado de la fuerza externa es 82.45 newton. Esta es la fuerza que hace que ambos objetos se muevan con una aceleración de 1 metro por segundo cuadrado. Hasta aquí nuestro problema.